Tiny Toons es una serie animada que se estrenó en la década de los 90 y se hizo muy popular, mostrando versiones más jóvenes de los Looney Tunes. Su fama, como no, llegó al mundo de los videojuegos, esta vez de la mano de Konami, dándonos unos tremendos títulos de plataformas en las consolas de moda en la época, como la NES, Game Boy, Super Nintendo y Sega Genesis. Como suele suceder, y mencionamos mucho en este canal, esto no pasó desapercibido al sector piratón, por lo que ni tonto ni perezoso se dieron a la tarea de sacar una supuesta tercera parte de las aventuras de los Tiny Toons, esta vez para el Genesis Mega Drive. ¿Y cómo quedó eso? Pues míralo por ti mismo. Sin más preámbulo, comenzamos. Tiny Toon Adventure 3 es un videojuego sin licencia, es decir, pirata, basado supuestamente en la franquicia de la Warner, y que aparenta ser una hipotética continuación de sus aventuras. Y decimos hipotética porque, como veremos más adelante, The Tiny Toons tiene poco o nada. Aparentemente, este título fue creado por Gantech, un habitual en el canal que ya conocimos gracias a joyitas como Donkey Kong 99 o Sonic Jam 6. El juego salió en 1996 y fue distribuido por la compañía Mint Technology, solamente en Taiwán y Sudamérica. Nada más empezar, se nos obsequia con una espectacular intro que no se puede quitar, donde se nos cuenta que el príncipe de la oscuridad se hace dictador de la isla imaginable, para lo cual contrata a Donkey Kong y a una avispa con cara de pocos amigos, pero que no contaba con que Bass-Gribble Rabbit Clever acabaría con sus malvados planes, a pesar de tener cara de borracho. Y hasta aquí las únicas semejanzas con Tiny Toons, el título y el protagonista con cierto aire a Buster Bunny, ya lo demás es puro invento. Bueno, tampoco está tan mal, comparado con otras cosas que ha hecho Gantech. A primera vista presenta un gran colorido, que eso es loable dada la limitada paleta de colores de la Genesis. También, tanto el personaje principal como los enemigos son de un tamaño bastante grande, tomando en cuenta que es un título de plataformas, aunque es verdad que sus animaciones son bastante bruscas. Y algunos diseños están bastante feotes, como este avestruz que parece un pollo desplumado. Sin contar que varios de ellos son copias de enemigos de otros juegos, como los Koopas o los Charging Chock del Super Mario World. Pero las similitudes no terminan aquí, como veremos a continuación. Los fondos son simplemente una imagen estática y ya está, sin diferentes planos de scroll o alguna chuchería gráfica que los haga destacar. ¿Te acuerdas que dije que las similitudes no terminaban? Pues eso lo confirmamos con algunos escenarios que copian descaradamente los diseños del Super Mario World, con tuberías incluidas. Hasta hay un intento de unirlo con elementos de Sonic. Tan solo el último mundo hace un esfuerzo poniendo un plano frontal y un poco de movimiento en el agua del fondo, pero nada impresionante. Las melodías siguen con la línea general del juego, son bastante regulares, al menos no son estridentes, pero se repiten mucho, por lo que cansan. Los efectos de sonido son casi inexistentes, limitándose a las monedas o cuando rompemos una caja y le caemos encima a un enemigo. El control es sencillo pero inconsistente. Tenemos un botón para correr, pero no lo hace al instante. Igual pasa con el botón de salto, debido a que las rutinas de colisión fallan a menudo. Esto hace que cosas muy fáciles se compliquen de más. El juego cuenta con 5 mundos, divididos en 4 fases cada uno. Sin embargo, es muy corto y te lo puedes terminar en máximo 1 hora o poco más. Al final de cada mundo nos espera un jefe. Todos son muy fáciles, aunque las endebles rutinas de colisión te pueden jugar una mala pasada. A lo largo de las etapas nos encontramos con objetos, como las monedas que al conseguir 100 nos dan una vida. Unos cofres que nos dan un corazón, hasta un máximo de 3, que son el número de impactos que podemos recibir.
unas jaulas en donde están encerrados animales, que al liberarlos acaban con todos los enemigos que estén en pantalla. Y por último, unas monedas corazón, que supuestamente confieren invencibilidad, pero que en verdad es como un escudo que nos permite aguantar un golpe. No te dejes engañar por las estrellitas. Aparte de todo esto, poco más que decir, no es un título tan malo, se deja jugar. Comparado con otros juegos piratones, este es bastante potable. En conclusión, nos encontramos ante un engaño descarado, ya que no tiene nada que ver con Tiny Toons, solamente un parecido del protagonista con Buster Bunny. Aún así, comparado con otros títulos piratones, es un juego bastante decente. Si eres capaz de obviar sus defectos, como su corta duración y sus físicas y rutinas de colisión mejorables, te puede distraer por un rato. Con una puesta en pantalla pasable, tal vez fuera la solución al hambre que habría de títulos nuevos en una ya difunta Sega Genesis. Juégalo si no tienes otras alternativas. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Tiny Toons Adventure 3? ¿Lo consideras un buen juego? ¿O te metieron liebre por erizo? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.